Hola chicos, bienvenidos otro día más a PhysioWords y en este episodio os traigo una conversación súper interesante que he tenido con Raúl Vivero. Raúl es el fundador de Girando 180 grados. Él es graduado en Administración y Dirección de Empresas, en Publicidad y Marketing y está especializado en la resolución de conflictos. También tiene un máster en Psicología Deportiva y es que trabaja específicamente con centros deportivos. Trabaja muchísimo con CrossFit. Así que si eres entrenador de CrossFit o trabajas en un box, seguramente que este sea muy útil. Y si no, da igual, te tienes que quedar para escuchar a Raúl, porque en este podcast, o en esta conversación, mejor dicho, hablamos de conflictos. Hablamos de la importancia de la comunicación, de la importancia del liderazgo, de establecer unos estándares. Y son todo características que nos van a ayudar, ya no solo en el trabajo, sino en nuestra vida. Y creo realmente que esta conversación te va a gustar mucho y te va a aportar un montón. Así que nada, disfruta de la conversación con nosotros. Espero realmente que la disfrutes muchísimo. Te dejo todos los datos de Raúl más abajo en la descripción y de Girando 180 grados, su pedazo de proyecto. Y nada, que la disfrutes. Muchas gracias por vernos. Hola Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Muy bien, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, de sentarnos y de grabar este episodio porque es un tema, vamos, tu trabajo me encanta tu manera de comunicar, me encanta cómo abordas este tema y me encanta el tema también. Entonces, hablarlo contigo es todo un lujo y creo realmente que puede abrirle los ojos a muchas personas y hacerles la vida más fácil. Eso espero. Sí, estoy convencida. Así que bueno, antes de nada, háblanos un poquito de qué es Girando 180 grados, cómo surge este proyecto tuyo y de dónde te nace este interés por meterte en estos líos. Pues mira, ya que hablas de meterse en líos, nosotros cuando empecé yo solo, girando 180 grados, nació a raíz de crear una marca porque en una clase de un Level 2, que es una de las titulaciones de CrossFit para entrenadores, yo ya trabajaba para una multinacional de deportes y me dedicaba a dirigir equipos y a solucionar conflictos en entornos deportivos. También estaba muy metido en parte en lo que era con atletas de élite de determinados deportes, como podía ser fútbol, atletismo y demás, y también deportes individuales, y les ayudaba en esa parte de conflictos internos y conflictos también entre entrenadores o con otros competidores. Tuvimos una conversación, me gustaba mucho el mundo del CrossFit, también ejercía como entrenador de CrossFit y vi que había esos conflictos y entonces pensamos en crear esa marca. A partir de ahí nos dimos a conocer y muchos gestores de boxes son gente que viene del mundo del deporte, que han abierto por la pasión de abrir un centro deportivo, pero que les faltaba la parte de gestión y también yo creo que eso nos falta a todos, de resolver los conflictos que salen en el día a día. Empezamos a crecer, el día de hoy el equipo lo formamos 5 personas, aunque sea la cara visible, y bueno, es una pasada. Llevamos funcionando realmente casi 2 años. Hemos atendido, ya estamos cerca de los 100 boxes distintos y una media de unas 30, 40 consultas distintas mensuales. Wow, Por ahí estamos. wow, qué chulo. Sí. Y cuéntame, ¿por qué, ¿por qué este tema? ¿Por qué a ti te interesa este tema? Porque bueno, podrías haberte metido en muchos otros campos de la empresa, del mundo de la empresa o del deporte. ¿Por qué la resolución de conflictos y por qué la relación del equipo, sí, con tus trabajadores, contigo mismo? Pues mira, todo empezó porque va a sonar raro, pero a mí me encantan las personas, en el sentido de que me gusta mucho estar con ellas, interactuar con la gente, conocer a la gente. De hecho, mi círculo de amistades, mi gente es muy amplio,
porque tengo muy buena relación con la gente desde hace mucho tiempo y mantengo esas relaciones en el tiempo. Y algo que me sorprendió, como cuando me tocó dirigir mi primer equipo en mi primera instalación deportiva, es que el interés personal no es una técnica que se desarrolle, es decir, uno tiene interés por las personas o no lo tiene. Y yo no lo sabía, esto fue algo que me dijo Alberto, al que si lo ve lo saludo desde aquí, que fue uno de mis primeros jefes, que los entrenadores que estaban bajo mi responsabilidad no rotaban, es decir, se mantenía el mismo grupo de gente, 1 año, 2 años, 3 años, mientras que en otros centros deportivos iban rotando. Y nos dimos cuenta de que salía natural porque éramos un grupo de amigos trabajando. Cuando eres un grupo de amigos, no se trata solo de conseguir objetivos, que un negocio siempre vas a querer unos números, ¿no? Y si no eres tú quien ha abierto y no es tu dinero, te van a requerir unos datos. Pero cuando eres un equipo de gente que estáis a gusto, que vais todos a una, los números acaban saliendo solos, a no ser que el que te los pida es un descerebrado, pero salen solos. Y si los clientes, los atletas que van a tu box ven que os lleváis bien, que hay poca rotación y que hay buen rollo, la gente viene sola. O sea, al final, no tener conflictos en un centro implica tener una buena base de clientes y que te vaya bien. Esto lo vio otra gente. Yo en esta multinacional seguía trabajando hasta que ya girando 180 grados creció tanto que me requirió dedicar todo de mi tiempo y ahora de los primeros clientes que tuve con girando 180 grados, algunos no tienen solo un box, sino que tienen 3 y ahora es como, oye, que estar con Raúl me ayudó y el boca a boca también ha funcionado mucho ahí. Qué bueno, ¿sabes? Me ha hecho pensar en una cosa y es que, bueno, he hecho muchos cursos, he hecho coaching pues, de empresa o de marketing y he escuchado a muchas personas decir que muchas veces no sabemos en lo que somos buenos porque es obvio para nosotros. Entonces necesitamos que haya una mirada externa que otra persona nos diga, no, es que a ti esto se te da bien. No es que esto se le dé bien a todo el mundo. Esto se te da bien a ti. Y es curioso cuando has dicho, ¿no? Lo de, bueno, pues de repente me dijeron que en mi equipo funcionábamos bien y yo tampoco estaba haciendo nada fuera de lo normal, sino para mí era algo natural. Entonces creo que es muy bonito cuando un proyecto nace así, que realmente es algo que desde algo que te gusta, algo que se te da bien y además algo con lo que puedes ayudar a los demás. O sea que Sí, enhorabuena. a ver, del equipo, del primer equipo que dirigí, es curioso porque mantenemos relación, es decir, ahora yo no estoy en esa empresa, no estoy ni siquiera en la misma comunidad autónoma y hay relación de amistad. Y yo para mí eso es lo normal. Eh, lo que yo veía como normal es lo que mis jefes no veían como normal, porque ellos tienen una visión mucho más amplia. Fue entonces cuando me invitaron también a que formara a otros responsables. ¿Qué pasa? Que es lo que te decía, hay cosas que no las puedes trasladar en una técnica. El hecho de que una persona, viene un empleado o un entrenador que trabaja contigo y ahora tú lo ves y percibes que algo no está bien, que no es contigo, sino que ves que no está bien y te tiene que salir natural hacerle un café, preguntarle cómo estás y eso la gente lo valora un montón. A mí la pregunta que más me gustó, que me la hizo esta persona que te decía antes, Alberto, me dice, oye, tú, ¿cuántos amigos tienes de hace más de 10 años? Le dije, pues, no sé, yo creo que 40, 50, no lo sé. Y me dice, es que eso no es normal. Y yo para mí sí era normal. Y entonces me di cuenta, además de que era más viejo de lo que contaba, pues bueno, que sí, que tenía un don ahí, así que había que aprovecharlo. Qué guay. Bueno, pues yo ya te digo, creo que lo que te he escuchado lo haces súper bien y todo lo que digo de ti es positivo. Así que, así que enhorabuena. Pues vamos a meternos en tarea. Vamos a hablar primero de los conflictos. Así que, bueno, no sé si empezamos por definir qué es un conflicto o cómo podemos reconocer que estamos ante un conflicto, porque antes de empezar a actuar deberíamos reconocerlo.
Sí, a ver, lo de reconocer el conflicto es más curioso de lo que parece, porque hay veces que lo generamos nosotros mismos. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que piensas que alguien tiene un problema contigo y no lo tiene, pero creo que a ver, lo digo en tono humor porque no estamos ahí en plan hiper mega técnico, pero creo que a veces ver demasiadas series o películas de fin de semana de alguna cadena pública nos ha hecho daño porque vemos intrigas y problemas y rollos súper raros cuando no los hay. Yo definiría el conflicto como simplemente aquí me pongo un poco técnico, ¿no? Una distorsión cognitiva entre lo que yo percibo y lo que percibe otra persona, y que ahora eso no pueda convivir en el mismo espacio y tiempo. Por decirlo de una manera, conflictos ridículos. Estamos ahora con la Eurocopa. Pues ahora mismo es un conflicto para un equipo de una nación que gane el equipo de otra nación si se cruzan entre ellos, ¿no? Pero entre las personas pasa igual. A veces vamos al trabajo y interpretamos que los demás se tendrían que comportar de una determinada manera. Y si los demás no cumplen nuestras expectativas, volvemos a casa diciendo que hemos tenido un día horrible en el curro. Y está todo aquí, ¿no? Entonces, a veces es un poco lío. Yo creo que simplemente el conflicto es eso, que te encuentres incómodo ante una situación que se da delante tuya. Puede ser un conflicto personal, que lo lleves tú dentro, un conflicto con un compañero de trabajo o un conflicto externo, es decir, con alguien que no conoces y que no sabías ni siquiera que ibas a tener un conflicto ese día. Quizás sería una definición más amplia. Ok. Y en ese caso, ¿cómo podemos actuar? Debemos empezar siempre por mirarnos el ombligo, ¿no? Antes de ver la paja del ojo ajeno, ¿o cómo debemos empezar a afrontarlo? Sí, a mí, a ver, lo que has dicho me parece básico. Lo primero que uno tiene que pensar siempre es que en un conflicto no hay héroes y villanos. Es decir, el 100% de la culpa va a ser súper raro que recaiga sobre una sola persona y podemos pensar, cualquier persona que nos vea o que lo analice, ¿no? Pues la última vez que discutió con alguien cuando se enfrió, si el 100% de la culpa era de la otra persona. Y es muy raro que uno diga que sí, a no ser que tenga un concepto demasiado elevado de sí mismo, porque casi siempre hemos tenido nosotros algo que ver. Igual si la persona ya venía con mala actitud, pero nosotros ya nos hemos puesto a la defensiva. Entonces, yo algo que siempre animo cuando, por ejemplo, alguien requiere de nuestros servicios, sobre todo a niveles un box o demás, es que analicen en la última semana cuántos conflictos han tenido. Porque realmente, si ahora vemos que son habituales los conflictos, igual nosotros somos la base, ¿no? Es decir, si tú ves, es que tengo conflictos todos los días, igual la culpa no es del resto del universo y tú eres un pirómano. Y hay que ver dónde está el problema, ¿no? Pero sí, mirarse a uno mismo es muy importante. Y hay una cualidad muy difícil de encontrar en los tiempos en los que vivimos, que es la humildad. Y que cuanto más humilde sea alguien, menos conflictos va a tener. Y si ahora alguien nos ve y dice, yo soy súper humilde, no, tío, no, olvídate. Por definición. Por definición has caído en la trampa, ¿no? Pero, pero es que es tal cual. Cuando uno es humilde y ahora viene alguien enfadado, ¿no? Oye, pues no me ha gustado cómo has hecho esto. Lo primero que hace es pensar, guay, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Y cuánto de su energía o su tiempo ha gastado para venir a decirme esto? Porque la gente, cuando te va a decir algo, ostras, hay que ser valiente también, ¿eh? Vivimos una cultura que lo más fácil es, paso de tener más relación contigo, me voy al otro box y paso de ti. O sea, que eso hay que valorarlo también. Entonces, sí, lo más importante es mirarse uno mismo y aunque parezca raro, hacer un ejercicio. ¿Tengo conflictos habitualmente? Sí, no, esta es así de fácil. Si no los tengo habitualmente, he tenido más de un conflicto con esta persona que está teniendo conflictos conmigo. Sí, no. Y a partir de ahí vas construyendo, mirando lo que puedes hacer tú, no esperando que hagan nada los demás. Ser profesional es lo que puedes hacer tú, no lo que tienen que hacer los demás. Y hay una cosa de la que hablas, en la que, porque un conflicto puede que no siempre lo exterioricemos, pero sí que estemos teniendo un conflicto con otra persona, ¿no? Aunque Sí. sea dentro de nosotros, ¿no? Cada vez que lo vemos,
Y yo sí que he vivido eso en mí, de que a lo mejor, por lo que sea, tengo un conflicto con alguien y lo noto que durante cierto tiempo es como si yo no me doy cuenta y me paro a mí misma, intento parar esa actitud, es como que empiezo a cavar un pozo a esa persona sin siquiera exteriorizarlo, sin darle una pista. Esos conflictos se llaman conflictos latentes, que es más habitual de lo que pensamos. De hecho, la sensación que tú transmites lo que hace es que poco a poco uno vaya escalando el conflicto. Y me explico, imagínate que tú y yo es evidente que nos llevamos bien, pero vamos a imaginar que nos lleváramos mal, pero que profesionalmente nos interesara estar juntos. Entonces, uno va aguantando y va evitando el conflicto. Y es lo mismo que cuando éramos niños, ¿sabes estos coches? ¿Te acuerdas de estos coches que les ibas dando hacia atrás e iban cogiendo reprise y cuando los soltaban, ¡fua!, salían con todo? Pues es lo mismo. Uno va evitando, 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 evitando el conflicto, pero el problema de eso es que cuando estalla, estalla por algo que no es importante y estalla, pero súper potente. A veces, cuando ha habido un conflicto latente, es muy cómodo cuando alguien recurre a nosotros. Y te explico por qué. Como nosotros no conocemos a las dos partes, muchas veces cuando un gerente nos cuenta a nosotros un conflicto que tiene con un entrenador o con un cliente, se siente cómodo porque nosotros somos parte neutral. Entonces ahora nos cuenta todo y se desahoga. Y una de las primeras preguntas que le solemos hacer, porque no es que esté estereotipado, perdón, lo que hacemos, porque cada caso es distinto, pero algo que sí solemos hacer es, vale, noto que tienes este conflicto latente, ¿eres capaz de decirme al menos 5 cosas muy positivas de esta persona? Vamos a dejar de lado lo que te llevas mal del, vale, guay, sí, ya lo he pillado. Dime 5 cosas muy positivas de por qué está en tu equipo, es decir, por qué lo contrataste o por qué no lo has echado del box todavía. Porque si es un cliente y es tan negativo y ya está, ¿no? Entonces, tiene que haber algo que también te está frenando, aunque tú no te des cuenta. Y a veces incluso a título personal, pensar en esos aspectos positivos hace que uno, ese conflicto latente, lo baje. Y luego lo que animamos siempre es, vale, ¿te has dado cuenta de esas cosas positivas? Sí. Ahora díselas a esa persona y después de empezar así la conversación, dile que te gustaría mejorar tu relación con él porque te molestó un aspecto concreto. Y suele dar muy buen resultado. La verdad, es algo que es útil. La comunicación, Sí, comunicarnos. pero comunicarnos de frente, ¿sabes? Y cuando tengas un buen día, que todos tenemos malos días, claro, tienes el conflicto latente, dices, esto no se planifica, no es el 15 de julio voy a hablar con Paco y ahora el 15 de julio tienes un día horrible, pues hoy voy a hablar con Paco, la lías. No, es de sentido común, un día que estés a gusto y que estés bien tú también. Mm. ¿Cómo, cómo podemos, por lo tanto, darnos algunos tips si sabemos que tenemos un conflicto con alguien, más allá de hacer un poco de abogado de esa persona y pensar en, venga, qué cosas positivas tiene, voy a intentar salir de esa espiral? ¿Cómo, llegado el momento, si nos proponemos hablar y comunicarnos, cómo se puede enfrentar, cómo podemos enfrentarnos a ello? ¿Qué estrategias Eh, tenemos? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, se lo escuché a un profesor mío y lo uso siempre. Eh, si nos fijamos, por ejemplo, en el trabajo que el agua hace en las rocas, va pasando el tiempo y las va erosionando a su manera y a su modo. Los conflictos funcionan un poco de una manera similar. Nosotros cuando estamos con la gente, dicen que el roce hace el cariño, pero si tú le preguntas a alguien que camina 30 kilómetros al día con un calzado si el roce hace el cariño, no hace el cariño, hace ampollas, ¿no? Los compañeros de trabajo, a veces nuestra propia familia, la gente más cercana a nosotros, ese roce puede generar conflicto.
Si notamos que hay ese conflicto y lo hemos dejado llevar hasta el punto de que nos cuesta quizás tener una conversación con él o que pensamos, ostras, me tengo que controlar en una conversación porque igual salta. A ver, hay dos cosas. Lo primero, eso es que estamos muy implicados emocionalmente y eso es algo positivo porque implica que la otra persona nos importa. Y esto a veces es difícil decirlo, ¿eh? O sea, y aquí no voy a entrar en el tópico de que le puede costar más a un sexo que al otro decirlo, porque me parece una chorrada. Hay gente que es más abierta y menos abierta, pero a veces es difícil hablar de los sentimientos. Pero si nos importa mucho a alguien, si notamos que nos puede salir el bicho por dentro, algo que funciona muy bien, que tú decías, un tip, ten un detalle, sin decir nada más. Si quieres solucionar algo con una persona y ahora a esa persona le encanta el café, simplemente si trabajáis juntos, haz un café para él y uno para ti. Y déjaselo, sin decirle, toma, he hecho este café para ti. Es evidente, concho, si le llevas un café, se lo has hecho para él, ¿no? Entonces, sin darte importancia, un café, poco. O imagínate que es importante para él algo, un entrenador, algo que funcionó muy bien una vez que había un conflicto. Se dio cuenta el dueño del box con un entrenador que no se llevaba muy bien, que se le habían roto las calleras y no se llevaban bien. Le regaló unas, sin decirle nada, simplemente se las dejó en la taquilla y deja pasar un poco de tiempo. Y otro día simplemente tiene una palabra amable de, me gustó cómo hiciste esto, aunque hubiera hecho tres cosas mal, pero reafirma a la otra persona. Y eso también hace que la otra persona se sienta que, ostras, pues no me está vigilando. Si se fija en lo que hago, soy importante para él, pero no me está vigilando negativamente. Y eso rebaja mucho la tensión. Y además es lógico, porque si es un familiar con el que convivimos, vamos a querer llevarnos bien. Y si es un empleado, vamos a querer llevarnos bien. O sea, nunca vas a querer echar a alguien que has contratado. Eso es de locos. Ujú. ¿Hay alguna ocasión en la que no merezca la pena en afrontarnos a algo así? A ver, yo digo que sí porque a mí me sale del alma, ¿vale? Yo para mí hay una línea roja que nunca se debe cruzar, que son las faltas de respeto. Y para mí no vale el que alguien me diga, es que es un momento de calentón, ¿sabes? A nivel profesional tú no puedes tener una falta de respeto y hacia un cliente tampoco, ni aunque tengas un mal día. Y para mí una falta de respeto es un insulto que para mí es una agresión verbal, ¿vale? O no tiene ningún sentido. O algo que haga referencia a raza, ideología, sexo, me da igual. No tiene ningún tipo de justificación. Entonces, para mí, pero ese es mi estándar. Conozco a responsables que lo han perdonado y me parece perfecto porque son sus códigos. Pero para mí, una falta de respeto de esas características no la justifica nada, ni el cansancio, ni nada. Para mí esa es una línea roja. ¿Qué pasa, Ana? Que pues es como todo. Si es alguien que conoces desde hace mucho tiempo, igual sobrepasa esa línea roja, pero a ti te compensa perdonarle eso. Para mí una persona que cruza esa línea una vez, la va a cruzar más veces. Pero insisto, esto es una opinión personal, ¿eh? No es... No, sí, cada uno, Yo lo como veo tú has así. dicho, creo que es muy importante lo de marcar, tener un estándar, Mm. porque al final es el estándar, o deberíamos ponernos a nosotros mismos un estándar de comportamiento, ¿no? Antes de ponérselo a los demás. Y ahí que esté esa línea roja de esto ya es demasiado, ni me voy a esforzar por, Sí. por llevarlos bien. Sí, también es verdad que si te pasa, es decir, si te pasa en el plano laboral, es complicado, porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto desde Girando 180 grados es que no tienen bien hechas las descripciones de los puestos de trabajo. Entonces, en el momento en el que tú no tienes una idiosincrasia en tu empresa y en el que tú no pones que una falta grave es esto y una falta muy grave es esto y claro, la persona se comporta así, tú se lo dices, no estás de acuerdo con su comportamiento, pero si tú no lo has especificado por escrito y no lo habéis firmado los dos, igual no puedes echarlo por eso. Y tienes a una persona en tu centro que te está generando
un ambiente muy negativo o que le grita a los clientes o que te ha insultado a ti ¿y cómo demuestras eso? ¿Sabes? Entonces, por eso digo que sí tenemos que profesionalizarnos dentro de lo que son los boxes y poner muy claro dónde están los límites por escrito y que todo el equipo lo reconozca, que todo el equipo sepa que si yo llego tarde 5 días en un mes, es una falta grave o muy grave, que si yo le levanto la voz a mi compañera Ana, es una falta grave o muy grave, que si pasa esto 3 veces me voy a la calle. Esto es y no es amedrentar a nadie, o sea, me refiero, tener que poner esto por escrito es triste, pero a veces es necesario y por lo menos nos pone unos límites. ¿Dirías que, por lo tanto, pararnos a pensar antes de abrir un negocio? Bueno, igual hemos abierto nuestro negocio, trabajamos nosotros, pero empezamos a contratar a más personas, vamos a trabajar con más personas. ¿Convendría, por lo tanto, sentarnos, escribir en un papel cuáles son nuestros estándares para enseñárselos a toda la gente que vaya a venir a trabajar con nosotros y también, por supuesto, que los entiendan y que los puedan integrar? ¿O qué otras maneras tendríamos de prevenir Sí, conflictos que todos vamos a tener en algún momento? sí, a ver, nunca puedes prevenir todo, es lo que tú decías, básicamente porque es que es inviable. Pero esa parte escrita, si uno tiene, de hecho es nuestra primera recomendación, si uno tiene un box abierto y no tiene escritas esas líneas, le animamos y le ayudamos a redactarlas. Eso es lo primero. Pero si tú abres un box, en lo que es la selección de personal, una de las mejores cosas que puedes hacer es, tú tienes que tener tus estándares evidentemente profesionales, lo que quieras, un CAFID, el antiguo TAFAD o lo que tú quieras. Esos estándares los pone cada gestor, pero también tienes que poder escoger hacia dónde quieres que vaya la personalidad de tu box o de tu centro. Al fin y al cabo, las capacidades técnicas, pues te las da una determinada titulación, pero las cualidades personales no se las vas a inculcar ni de palo a nadie. Entonces, lo que tienes que hacer es coger un equipo que sea afín a ti y que tenga tu personalidad. Uno de los mayores errores que he visto en boxes es que intentan llegar a todo el mundo y eso acaba siendo un box sin personalidad. Lo ideal que es, Ana tiene una personalidad y Raúl tiene una personalidad, perfecto. Coge a entrenadores que sean de tu personalidad y vas a traer a gente que sea como tú. Vas a entrenar a gente con la que estás a gusto, que se va a identificar contigo. No va a ser ir al trabajo, va a ser ir a disfrutar de tu trabajo. Cuando intentas adaptarte a todos, vas a la guerra, porque tienes que poner, eres Raúl de una manera para un grupo de personas, Raúl de otra manera para otro grupo de personas, y nosotros no somos así. Al final lo ideal es que atraigas a gente que se siente cómoda contigo. Y tú cuando estás cómodo, no te estás esforzando, no le intentas agradar a la otra persona. Eres así. Entonces, eso de ponerlo por escrito y marcarlo mucho, da mucha ayuda. Y en la entrevista, en la primera entrevista, decirlo claramente. Y si somos entrenadores, desde el otro lado también decirlo claramente. Yo soy, por ejemplo, en mi caso, soy extrovertido, soy muy familiar y soy muy leal. Creo que son mis tres cualidades, ¿no? Vale, pues ya está. Si te gusta la gente extrovertida, necesitas a alguien extrovertido en el equipo, bien. Si necesitas a alguien que sea más callado, no soy yo. Coge otro. Me da que pensar mucho en, al final, para llegar ahí, eso exige una autorreflexión, tanto por parte del gestor del gimnasio de la empresa, como por parte de la persona que va a empezar a trabajar para ti, ¿no? Tienes que, vamos, yo deduzco que esas tres palabras que has dicho, extrovertido, familiar y leal, a lo mejor has tenido que pensar en ellas durante un tiempo para llegar ahí, ¿no? Que a lo mejor de primeras dices, pues, no sé, soy puntual, organizado y me llevo bien con todo el mundo. Pero bueno, luego a la hora de la verdad, a lo mejor no hemos
reflexionado en cómo respondemos ante, pues, cuando hay un problema o no, yo a la primera de cambio me voy, no quiero saber nada de nadie o yo voy a pelear y tal. Entonces yo creo que, ¿no? Exige mucho trabajo de autorreflexión. Sí, y también, a ver, por un lado es autorreflexión, pero por otro lado al final te lo acaba dando, en este caso, la rama que he acabado cogiendo en mi trabajo, ¿no? Para que te hagas una idea, todas las grandes empresas, si ahora nos vamos a sitios donde están invirtiendo los grupos de inversión, grandes cadenas, lo que le llaman Globo Gym en CrossFit, ¿no? Grandes cadenas, ¿qué es lo que hacen? Tienen un perfil de persona y buscan ese perfil. En un box no eres una multinacional, pero sí tienes que tener un perfil. ¿Cuál es tu perfil? ¿A dónde quieres llegar? Y luego, como gestor, ¿qué tipo de personas crees que te van a ayudar a tener ese perfil? ¿No? Yo antes cuando decía, coge gente que sea afín a ti, no es que sean iguales. Por ejemplo, tú y yo somos dos perfiles afines, pero somos dos personas completamente diferentes. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en nuestra manera, pues eso, de comunicarnos o nuestra manera de ser, somos cercanos los dos, somos abiertos los dos, pero ahora tu plano profesional y el mío son completamente diferentes. Pues en un box tú contratas a un entrenador, igual necesitas a un entrenador que sea afín a tu personalidad, pero que sea físicamente, que dé una apariencia más fuerte, más atlética. Luego necesitas también igual pues a un entrenador que sea, entrenadora, que sea más cercano, más amable. Luego igual necesitas distintos grupos de edad para llegar a más gente. Pues eso tienes que pensarlo. No lo puedes dejar al azar, que a veces, a ver, gracias a eso comemos también, ¿vale? Lo dejan al azar y luego piden que les echemos un cable. Pero bueno, lo ideal es no dejarlo al azar. Mm. Sí, porque por lo que conozco muchas veces, pues que al final vas trabajando con personas que te llegan a ti. En un momento determinado has necesitado a alguien, te han dicho de esta persona que estaba disponible Sí. y por necesidad, yo, venga, pues vamos allá. Y luego a lo mejor pues ha sido algo temporal o algo, pero se ha ido alargando y como nunca habéis establecido una relación duradera desde el principio, nunca se han establecido esas bases, ¿no? Sí. Mira, en una de las conferencias que dimos para CrossFit, explicaba que el inicio de los conflictos está en la entrevista personal, porque los procesos de selección en gimnasios o en un box pequeño suelen ser lo necesito y lo necesito ya. Y muchas veces tiramos o de gente que ya viene a entrenar a nuestro box, y es que este es súper majo y se va bien con mucha gente y tal y no sé qué, o con el que nos han recomendado. Y siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico. Bueno, yo tengo 44 años, así que, y llevo 16 años casado, así que son cosas que ya quedan fuera de mi radar, ¿no? Porque hace mucho que estoy fuera del mercado, pero me da la sensación que muchas veces cuando empieza la relación laboral, parece como que quisieran tener un rollo con una persona. Venga, vas a tomar un café, venga, algo rápido, tal, y como es, ay, qué simpático eres, venga, pues te entras. ¿Qué has hecho? Si has metido en casa a alguien que no sabes cómo va a responder en el trabajo y para colmo, entre comillas, estás pagando durante ese mes como un alquiler por tu tiempo a esa persona. Porque si nos lo paramos a pensar, en el momento en el que tú pagas un salario a alguien, tú estás dejándote, entre comillas, el dinero un alquiler de un tiempo. ¡Pum! ¿Quieres pasar tiempo con esa persona de verdad? ¿Cuánto tiempo te has parado a pensar si esa es la persona ideal? Y si no te has parado, ahora los conflictos vienen de golpe. Voy a hacer una cosa con tu permiso. Voy a encender aquí una luz y voy a bajar una persiana. Un segundo. Cosas del directo, chicos. Dale, dale, dale. Hace sol en Galicia por primer día en verano. Y tú aquí grabando el podcast. Impresionante.
Así que es eso, es decir, no te paras, no se paran a pensar en el proceso de selección de personal, nada. Y piensan que se han quitado un problema de encima porque han metido un entrenador que les cubre 3, 4 horas y no se dan cuenta de que mínimo el contrato va a ser para 2, 3 meses y le has hecho una entrevista de 15 minutos. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Y cuando preguntan, ¿y de dónde sacas tiempo? Si tú ves que hay alguien que te interesa en el box, que puede ser que el día de mañana sea tu empleado, empieza a dedicarle tiempo antes de que lo necesites. Y entonces cuando tomes la decisión, no será solo de esos 15 minutos, porque si no, al final vamos apagando fuegos todo el rato. Qué interesante. ¿Podríamos ver un ejemplo de un conflicto y cómo resolverlo? Mm. Sé que has hecho el ejemplo del café, ¿no? De aproximarnos poquito a poco, pero vamos a poner pues un ejemplo con esta persona de la que acabas de hablar, ¿no? Ese entrenador, por ejemplo, que empezaba a trabajar en el box en verano, cuando no había nadie, los fines de semana, y luego por lo que sea se nos va otra persona y esa persona acaba ocupando su puesto pues porque está ahí. Pero ya lleva a lo mejor 3, 4 meses y ves que no termina de encajar porque empieza a lo mejor a formar grupos con ciertos clientes, se separa de otros. Cuando le dices algo sientes que no te escucha o que no hace lo que tú le pides o que hay como no te sientes en posición de jefe, parece que sois amigos y sientes que te está faltando el respeto. Creo que estas cosas mucha gente se va a sentir identificadas, ¿no? Cuando hemos llegado a ese punto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estrategias tenemos? Mira, la línea entre jefe y amigo en el box creo que es no voy a decir el conflicto top, porque últimamente en los últimos meses el conflicto top es vibraciones en comunidades de vecinos, ya lo digo así de claro, amigos, pero cuando es la línea entre jefe y entrenador, se difumina súper rápido en equipos pequeños, que es lo que dices tú. Antes de hablar de cómo solucionarlo, solo decir una cosa, y lo vamos a entender de una manera muy gráfica. Si tú con una tiza haces una línea y cada 2 por 3 la están pasando, la línea se borra. Por raro que suene, lo que hay que volver es a dibujar la línea. Es brusco, pero es necesario. No quiero decir con esto ni levantar la voz, ni ser maleducado, ni nada, pero sí hay que volver a poner los límites encima de la mesa con claridad, porque somos 2 adultos. Aquí lo que habría que mirar en el caso práctico que pones es, va a ser muy raro que sea un solo jefe y un solo entrenador, ¿vale? Entonces muchas veces se da la situación en la que quizás el equipo más pequeño que conozco pues es el dueño del box, que también ejerce como entrenador y además tiene 2 o 3 entrenadores, aunque uno de ellos sea a tiempo parcial para poder cubrir todo el horario. Generalmente lo que suele suceder es que uno empieza a abusar de esa amistad y el otro o los otros 2 entrenadores, como es un grupo muy pequeño, además se empiezan a sentir incómodos porque piensan que hay tratos de favor o que tienen que aguantar los errores de uno porque no le está diciendo el jefe las cosas. Aquí lo primero que hay que hacer es que la persona que dirija el equipo tiene que sentarse a analizar dónde se empezó a torcer la situación. Siempre hay un punto de inflexión, ¿eh? Y en ese punto de inflexión, cuando uno lo analiza, dice, uy, aquí le di demasiada manga ancha y empiezas a ver dónde sucedió. Si no lo encontramos, porque puede pasarnos, lo mejor es hacer una reunión de equipo todos juntos, sin señalar a nadie, y preguntarles con franqueza y sabiendo que vamos a escuchar lo más grande, cómo están, cómo se encuentran de cara al trabajo y qué les gustaría que mejoráramos. Y cuidado porque cuando abres esa puerta te va a llover más que a Noé. Pero de lo que se trata es que seas profesional y ahora separes el grano de la paja y empieces a trabajar punto por punto. Cuando hay problemas de este tipo, y es algo que es básico y no se hace casi nunca, es en ese tipo de reuniones,
hay que hacer un acta, es decir, chicos, vamos a hacer una reunión de equipo, nos vamos a juntar todos y quiero tratar qué temas os preocupan, cómo creéis que se pueden solucionar estos temas, es decir, siempre obligar al equipo a que te pongan el problema junto con alguna solución. No, no vale a la vuelco todo lo que no me gusta y ahí te las apañes. Y luego, un plazo de tiempo. ¿Cómo creéis que podríamos solucionarlo y cuánto tiempo creéis que tenemos para hacerlo? Y entre esos problemas, que el gerente o el dueño del box también ponga problemas, soluciones y tiempos. Y después de esa reunión, con esa agenda, que se haga un acta y la firman todos, el gerente y todos los que estaban en esa reunión, todos los entrenadores. ¿Por qué? Porque todos estamos en el ajo. Y por raro que suene, cuando la gente se da cuenta que está implicada en la solución del problema, se ponen las pilas. Además, en reuniones de ese tipo, cuando es grupal, a no ser que el tema esté muy fuera de lugar, no hay salidas de tono. Es más fácil una salida de tono cuando se ha difuminado esa línea si solo son dos personas, el gerente y el entrenador. Pero cuando hay varios se rebaja el tono bastante. Y además también al anticipar que va a haber esa reunión, que se van a tratar esos puntos, ¿no? Como que si dejas suficiente tiempo para que haya claridad en los pensamientos de la gente, que de repente no se sientan vulnerables o esto que viene, Sí, también puedes mermar mucho los posibles. sí. Y la clave que hemos visto es hacerles pensar en la solución. Algo que sucede mucho y que uno de los motivos por el que pegué el salto, sé que va a sonar muy, ¿cómo se dice? Muy naif, pero es verdad. Me encantan los dueños de boxes, porque es gente súper maja, que le encanta el deporte y que lo han abierto para mejorar la vida de las personas. Es decir, en la mente de ellos no está el rollo de abro un negocio, está la idea de voy a mejorar la vida de las personas. Y precisamente por eso se han estrellado muchos de ellos y nosotros les ayudamos. Porque como no entienden que es un negocio, y en realidad lo es, lo que sucede es que ahora cuando han contratado a personas, ¿qué les han dado? Les han dado la mano. Y ha habido gente que les ha cogido hasta el infinito y más allá. Y para que funcione bien un box, aunque es verdad que es salud, tú tienes que poner tus horarios. Tienes que ser equilibrado a la hora de poner los horarios, pero también tienes que pensar en tus atletas. Y eso tienes que aprender a combinarlo. Y muchos dueños de box son tan buena gente que ¿qué es lo que fueron haciendo? Fueron adaptando los horarios a sus entrenadores hasta el punto de que ellos van 2 horas por la mañana, 2 a mediodía, 1 por la tarde, abro, cierro, limpio, hago el mantenimiento. Tío, es un trabajo entre todos. Que tu equipo también ponga la solución. Porque tristemente a veces hay empleados que tienen la idea de ha abierto un box y se está enriqueciendo lo más grande. Y no, 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 no. Viven con su familia igual que vive el entrenador, ¿no? No estamos hablando de unos ratios brutales de beneficio. De hecho, Girando 180 grados no es un gurú de negociación. Nosotros lo que hemos conseguido es que los equipos funcionen bien, que sean rentables. Evidentemente, si no cambia el equipo, aumenta la rentabilidad, pero sobre todo lo que hacemos es que los equipos disfruten de ir a trabajar, que tú vayas a currar con ganas, tanto tú como tu equipo. Y eso mola porque te pasan los días volando, ¿sabes? Vas a tu parque de atracciones particular en vez de ir a la guerra. Y eso es toda una suerte, Mm. poder trabajar así. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación para poder lidiar mejor en situaciones incómodas o cuando tenemos que decirle a alguien algo que puede ser difícil, tanto para ellos como para nosotros? ¿Cómo podemos trabajar esa comunicación? Mira, aquí voy a matar un tópico que igual nos ponen de todo o nos escriben de todo, pero
soy de los fervientes detractores de la teoría famosa esta del sándwich. No sé si El la sándwich conoces. de... Sí. Sí. Te digo algo positivo, luego te digo, bueno, te digo algo tal, luego lo importante va en el medio y luego te vuelvo a... Uf, me da mucha pereza. Imaginaros, o sea, lo digo de corazón, imagínate, Ana, alguien que te viene a hablar y te dice, Ana, es súper guay, eres súper maja, me encanta cómo lo haces. Luego viene un palo y luego te vuelven a decir lo buena que eres. No tiene ningún sentido. O sea, todos tenemos familia. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja nos tratara así? Ostras, te sientes muy mal. Porque además parece que quien te lo dice es bipolar. Te digo algo súper positivo, te doy lo más duro y te digo, la mejor técnica y es ser tú mismo. O sea, cuando tú tengas que decirle algo a alguien, díselo como te gustaría que te lo dijeran a ti. Sé educado y sobre todo no vayas a decirle algo a alguien cuando estés alterado emocionalmente. Si notas que alguien te escribe algo que te altera o dice algo que te altera, el momento de responder no es ese. Porque igual la persona también se ha tomado su tiempo para decírtelo. Entonces, suave, no es el momento de responder. No es acción-reacción los conflictos. Pero si tú ahora tienes claro que le vas a decir algo a alguien, piensa en cómo te gustaría que te lo dijeran a ti. Porque es la manera más noble de ponerse en el lugar de la otra persona. Nosotros no podemos ponernos 100% en el lugar de la otra persona porque no entendemos sus sentimientos. Pero sí podemos ponernos 100% en nuestro lugar. Y si intentas hacer lo mejor posible, como si te lo dijeran a ti, vas a tener muchísimo ganado. ¿Sabes? A veces he escuchado a expertos y de renombre decir, nah, díselo con una sonrisa. Si yo te digo con una sonrisa, llegas tarde todos los días. No, o sea, no se lo digas con una sonrisa. Con una sonrisa le puedes decir pues que hay otras cosas que hace bien, pero dile serio que llega tarde todos los días, ¿sabes? Entonces es eso, ponte en el lugar de la otra persona, pero sé normal, ¿no? Antes decía, el interés personal no es una técnica que se trabaje. Tú cuando le caes bien a alguien o cuando tienes una conversación con alguien, no llevas una lista de tareas. ¿Sabes? Yo no me imagino, tú y yo tenemos el privilegio de estar casados, ¿no? Yo no me imagino, nos ponemos así por la mañana, en el café le voy a decir qué guapa está, luego a la hora de la comida le voy a decir que me gustan las... No lo ensayes, haz lo que... Sé tú mismo y te evitarás muchos conflictos y conseguirás más soluciones de las que parece. Mm. ¿Dirías que en esos momentos es preferible empezar por, pues es que claro, no siempre, pero por dar, como aportar tu parte de responsabilidad en un problema? Claro, es que esto de llegas tarde, Lo, no lo, hay, no hay, llegas eh, tarde y llegas tarde, ¿sabes? y ya está. Mira, Pero, la parte es que, ¿sabes qué sucede? Ahí, por ejemplo, no hay dos casos iguales, ¿vale? Y también es verdad que, por ejemplo, cada vez que uno habla de un problema, de un conflicto, automáticamente la gente que te escucha o que te ve está pensando en cosas que han vivido ellos y nuestra mente, en vez de recoger lo que nos puede ser útil, muchas veces trabaja en nuestra contra. Es decir, oyen un consejo y dicen, ya, pero a mí este consejo no me vale porque justo en mi caso, vale, sí es verdad, porque no conocemos esa problemática por la que está pasando la persona. Pero lo que decías tú de reconocer la parte interior, como buen gallego te diría depende, porque es que es lo que te decía antes, no pensemos en técnicas como tal. ¿Vale la pena reconocer tu parte? Es que depende de lo que estés hablando. Si la persona llega siempre tarde, sí es útil, oye, si llegas siempre tarde, ¿por qué lo tienes en tu equipo? Y decírselo con nobleza, mira, a pesar de que llegas siempre tarde, te tengo en mi equipo porque me aportas esto, esto y esto, pero esto tienes que cambiarlo. Entonces, si le has dicho algo positivo, no es el sándwich, ni el bocata, ni nada parecido, pero eres muy noble con él, le has dicho algo positivo, que es el motivo por el que no se va, pero le has dicho que, oye, eso tiene que trabajarlo. En las relaciones personales, que creo que ahí aplica un poco más lo que decías tú,
Depende en qué momento estemos. eh, Quizás la forma más fácil de entender cómo tendríamos que hacer las cosas para mí sería compararlo a un incendio. Un conflicto siempre va a ser un poco como un incendio y parece que todos tenemos muy claro, nadie le echaría a un incendio gasolina. Pero sin embargo, en los conflictos personales tenemos una tendencia brutal a echar gasolina, queroxeno y lo que nos encontremos por el camino. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos desbordan como si fuera una ola. Entonces ahora alguien nos dice algo y nosotros, que somos súper vivos, ¡pam!, ya pensamos en la respuesta más ingeniosa. No en la que va a calmar las aguas, sino en la que pensamos que nos va a dar toda la razón. Cuando si la otra persona está enfadada, no nos va a estar escuchando las razones. Entonces, quizás si queremos pensar en una técnica, y esto sí es técnica, cuando notemos que alguien se enfada mucho con nosotros, algo que desmonta a una persona por completo, es, primero, preguntarle con interés y mirándole a los ojos por qué piensa así. Es alucinante cómo baja 2 tonos la persona, porque empieza a pensar, me está pidiendo motivos y razones de por qué le estoy diciendo esto. No es que no le hayamos entendido, porque igual la persona está muy caliente. ¿No me has entendido? Sí, 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 sí. Te he entendido. Pero te estoy preguntando que por qué me dices esto ahora y de esta manera. O sea, sí te he entendido lo que me dices, pero igual lo que no entiendo es por qué este tono y por qué ahora. Y ya le estás dando un mensaje a la otra parte, que el tono te está sonando un poco extraño y que no entiendes por qué ha escogido este momento para decírtelo así. Y ahora cuando la persona empieza a razonar, notaremos que empiezan a salir cosas y generalmente, no puedo decir el 100%, esto sería mentir, pero generalmente salen cosas internas. Y la segunda pregunta, y esto vuelve a ser técnica total, la primera es ¿por qué? Y la segunda es, vale, perfecto, te he entendido. ¿Tú estás bien? ¿Estamos bien entre nosotros? Y ahí ya lo desmontas por completo. Si tiene algún tipo de sentimiento noble hacia ti, desmontas por completo a la persona. Y esto sí es técnica. No te voy a decir que funciona al 100% porque ahora alguien que nos vea o nos escucha lo usa en una conversación de tráfico con un tarao y le queda una paliza, pero lo normal, con gente normal, funciona. Y empiezan a salir cosas que no te imaginabas. Interesante. Mm. ¿Cómo puede influir el, el liderazgo de una persona en este tipo de conflictos? Desde el punto de vista de que a lo mejor l- un jefe de un box necesite englobar o hacerse con ese papel de líder, porque todavía, por lo que sea, porque no ha caído en ello, o siente que vive, que trabaja con amigos, o que es una familia y todo es muy cercano, pero no ha adoptado ese papel de líder, que es lo que muchas veces puede que le esté frenando a la hora de poner límites con los demás. ¿Cómo puede convertirse en un líder y qué tipos de líder existen y cómo desarrollar ese liderazgo? Eh, Dentro de lo que es el liderazgo, primero hay una cosa que me gustaría aclarar, al menos de cómo la vemos desde nuestra empresa, ¿vale? Y es que asuma o no asuma ese rol él internamente, sin querer la gente con la que trabaja y sus clientes se lo asignan. Esto es así. Uno abre un box, ¿vale? Y sin querer, los atletas y los empleados te asignan un rol de líder. Punto. No hay más. Luego está que tú pienses que lo eres o que no lo eres. De hecho, el gran problema suele estar en los boxes porque quien ha abierto piensa que no lo es o no se comporta como tal, pero los demás ya te están asignando ese papel. Por ejemplo, entramos tú y yo a trabajar en un box para alguien. Tú y yo ya entendemos que esa persona que nos paga nuestra nómina es nuestro jefe. Y sin querer ya he usado este ademán porque considero que es mi líder, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que si ahora mi líder me empieza a dar muchas responsabilidades y yo pienso que no están de acuerdo con lo que yo cobro, yo lo sigo viendo a él como líder, pero es que él igual me está viendo como su amigo.
Y ahí empieza el conflicto. Realmente tipos de liderazgo hay muchos. Por ejemplo, en Fair Play, en el curso que tenemos certificado por CrossFit, hablamos de 8 tipos distintos de liderazgo, pero hay muchos. Dentro de esos tipos, en CrossFit, mejor dicho, en los boxes que hemos visto, tanto de CrossFit como no de CrossFit, hay 2 muy marcados que se han marcado muchísimo. Uno es el autocrático, que para que lo entendamos es el líder que te dice cómo hay que hacer todo, dónde, cómo, cuándo, y ¿vale? Este rol existe. Y el otro es que viene de un rol francés, que es el dejar hacer, que es como que todo está bien, cada uno tiene su tal, y son quizás los 2 roles que más hemos visto. ¿Hacia dónde intentamos llevar los roles? Aunque insisto, hay muchos tipos y es bueno conocerlos todos para saber cuándo usar cada uno. Intentamos llevarlos hacia un rol más democrático. Hay veces que un líder en un box tiene que tomar decisiones autocráticas. Tú abres un box, el horario de apertura y el de cierre lo tienes que marcar tú. No te puedes pensar en todos tus atletas o cada persona que venga nueva y sus circunstancias. No, lo tienes que marcar tú. O, por ejemplo, el número de personas máximo en una clase lo tienes que marcar tú. Y lo van a marcar tus capacidades como entrenador y los entrenadores que tengas. Tú, si quieres tener un estándar de calidad, yo sé que mi límite como entrenador, y lo digo aquí públicamente, son 8 personas. Y a quien no le guste, lo siento, mi límite son 8 personas. Soy un entrenador de CrossFit L2, estoy estudiando para el L3. A partir de 8 personas, noto que yo no ejerzo mi papel como entrenador como a mí me gustaría, según mis estándares, ¿vale? Pero hay gente que tiene muchísima capacidad y que puede atender a 12, 14 personas. Son unas máquinas. Yo no, ¿vale? Pero esos límites son autocráticos, los tienes que marcar tú. Y luego hay otros que son democráticos. Por ejemplo, ¿qué es democrático? Si se hacen o no los turnos rotativos, si una persona va a tener más horas en un determinado momento que otras, cómo vamos a hacer las vacaciones. Tienes que coger un rol democrático. Si tú como gerente eres autocrático y dices, Ana, tus vacaciones son en julio, las de Raúl son en agosto y las de Paco son en septiembre, y Paco tiene hijos, Ana tiene planes y Raúl lo que sea, vas a tener un conflicto. Tienes que hablar con tu gente. Entonces, ahí lo ideal que es conocer los distintos tipos de liderazgo y saber cuándo aplicar cada uno. Y aquí hay un montón de libros y de bibliografía y de todo, pero luego es como todo, tienes que ser tú mismo, no puedes ser un actor en tu propio box, tú tienes que ser tú mismo. Creo que muchas veces tenemos, sobre todo los que no venimos del mundo de la gran empresa. Yo tengo un negocio pequeñito, muchos de mis amigos que tienen boxes también, sé que no vemos muy bien la jerarquía. O sea, como que es un concepto al que no nos sentimos atraídos, no nos gusta, parece que hay gente mejor que otra, ¿no? Sin embargo, yo me he dado cuenta de mi necesidad de tener líderes a los que seguir. Sí. Lo necesito y los aprecio un montón. O sea, cuando por lo que sea hay un tema que me gusta o quiero investigar más o tal, cuando no encuentro a alguien, un experto, un líder, me siento como coja, o sea, me siento perdida. Pero en el momento en que encuentro a alguien que me puede iluminar el camino, que me puede hacer las cosas fáciles, como, oh, gracias, ahora ya me relajo y, y aprendo. Y creo que a lo mejor muchas veces no caemos en ello, pero realmente nos puede ayudar mucho delegar pues ese rol a ciertas personas para saber que nos están guiando y que nosotros, bueno, pues nos podemos dejar guiar y estar cómodos en ese rol pues de seguidores o de lo que sea. Sí, y en unión a lo que dices tú, más que tristemente lo de jerarquía lo tenemos muy marcado porque pensamos eso en grandes empresas, pero en empresas pequeñitas, más que una cuestión de jerarquía, es una cuestión de responsabilidades. Eso. Y en tu equipo
te vas a rodear de gente que te complementa. Es decir, en un box, aunque es verdad que hay alguien que es el gerente, realmente tiene una serie de responsabilidades, entre otras que tú tengas tu nómina a final de mes, ¿no? Pero todos somos mejores en otros aspectos. Es decir, puede haber un gestor de un box que sea el peor de los entrenadores, pero es el mejor gestor. No, no es tanto jerarquía. Yo creo que a veces entendemos la jerarquía como el que está arriba para todo. No, no, el que está arriba simplemente se encarga de una serie de cosas, pero por ejemplo, el responsable de limpieza es el jefe de limpieza del box, está por encima del jefe en la limpieza. Y el de mantenimiento está por encima del jefe de mantenimiento, porque no es el jefe el que va a hacer el mantenimiento. Y el entrenador, el head coach, está por encima y el que hace la programación está por encima. Entonces yo creo que cuando tenemos claras las responsabilidades de cada uno, dejamos de ver la jerarquía como algo vertical y la empezamos a ver más bien como algo bien organizado. ¿Qué sucede? Que tristemente, y nos pasa mucho en la cultura europea, pensamos que el que paga está automáticamente por encima. La idea no es esa, el que paga te puede pagar también gracias al buen servicio que das tú. Porque si no vinieran clientes porque tú eres buen entrenador, él no te podría pagar porque no tendría clientes. Todo se iguala, pero sí hace falta tener esa visión, es decir, yo tengo que confiar en quien dirige la empresa para sentirme seguro con mi puesto de trabajo. Y mi jefe tiene que confiar en mí porque así conservo mi puesto de trabajo. Es una relación de simbiosis, no de competencia. Y cuanto más pequeña es la empresa, es mejor tenerlo así. A mí me gusta mucho hablar de comunicación diagonal, que a veces la gente no lo entiende, y de responsabilidades cruzadas. Las responsabilidades cruzadas es cuando uno es el jefe de otro en una cosa, pero se invierten los papeles en otro momento. Por ejemplo, para los que pues, igual no sepan lo que es un L3 de CrossFit, yo es algo para lo que me quiero examinar, pero luego yo ya no ejerzo de entrenador como tal desde hace años. Y sin embargo, sí voy a tener que tener luego una serie de horas para poder continuar. Entonces, yo algo que pido a los boxes a los que asesoro es que me dejen ejercer de entrenador y que luego ellos me den feedback. ¿Por qué? Porque considero que ellos son muy superiores a mí en ese campo. Eso es una especie de responsabilidad cruzada. Yo les puedo ayudar a ellos en ese terreno, pero ellos me ponen en mi sitio como entrenador porque estoy oxidado como entrenador. Pues que un jefe sepa que sus entrenadores son mejor que él entrenando es la pera y es lo normal. Eso es que has hecho bien tu selección. Si tú tienes al jefe cree que es el mejor entrenador, el mejor programador, además es el que limpia y es el que hace mantenimiento, tío, no tienes un jefe. O sea, se va a estrellar. Es así. ¿Sabes? Cuando hablas de todo esto, a mí me da mucho que pensar en relación a la salud y al rol de un paciente y de un fisioterapeuta. Porque para mí personalmente es muy importante, también es uno de los pilares de PhysioBots, el que el paciente tenga agencia y responsabilidad en su rehabilitación, que sea un líder en su salud, o sea, un experto en su salud. Hace poco lo hablaba con un fisioterapeuta con el que grabé un podcast del dolor, ¿no? Y hablamos de quién es experto del dolor, el que define qué es dolor, los neurocientíficos que investigan, ¿no? Pero al final cada uno de nosotros somos expertos en nuestro dolor, Ahí está. porque lo sentimos, tenemos esas experiencias pasadas, o sea, somos expertos en nuestro cuerpo. Y creo que es súper importante que realmente los pacientes se crean en esa posición. O sea, luego están los profesionales de la salud, a los que, ¿no? Que tienen esas responsabilidades cruzadas de las que habla, que les vas a pedir consejo, que les vas a escuchar, que por supuesto habrá cosas que haya que delegar en ellos. Pero creo que ese rol de líder es algo que muchas veces y muchos pacientes, y sobre todo lo veo en personas más mayores, porque la figura del médico similar a la de un dios está como muy integrada en el cerebro, ¿no? Y es como todo lo que digan
ni se hacen preguntas, ni se cuestiona. No es dudar de su palabra, ¿no? Pero realmente tomar esa posición de es que es nuestro cuerpo, es que es tu salud, es que tú te tienes que educar, es que es tu vida. Y me parece súper interesante también en relación a lo que has hablado pues del conflicto, incluso de la comunicación, porque cuando tenemos una lesión o tenemos un dolor, lo primero es ponerle nombre a ese conflicto, porque si no ¿sabes? Si no le hacemos caso, nunca lo vamos a solucionar. Entonces, al final también incluso la comunicación, cómo entendemos ese conflicto, cómo vivimos esa lesión o ese dolor o esa patología, nos va a permitir que en sí el momento de trabajar con ello lo vivamos con más calma, con menos ansiedad y que Claro. podamos tomar mejores decisiones para poder resolverlo, para sentarnos, para pensar claramente, para no dejarnos llevar por el miedo y pedir ayuda a las personas que tienen su lugar o en su punto correcto para resolver ese conflicto. Mm. Es tal cual decías tú. De hecho, mira, poniendo el ejemplo del médico del que tú hablabas, hay algo que es muy curioso. Ningún paciente se para a pensar en ir a una consulta y decirle, mira, es que me duele aquí y que ahora el médico le discuta dónde le duele. No, no, a ti no te duele el hombro, a ti te duele la rodilla. Esto pasa en el plano empresarial. Es decir, igual hay una reunión de equipo y ahora uno dice, un entrenador, es que me duele aquí, me duelen los horarios, me duele... No, 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 tú en realidad lo que te pasa es escúchalos, ¿sabes? Son tu equipo, son tu gente. Y algo que es muy útil, sé que todos vamos con el tiempo pegadísimo, o sea, que no tenemos tiempo, pero cuando uno tiene un box o un centro deportivo o un negocio del tipo que sea, si tienes empleados, tienes que tener tiempo para reunirte con ellos. Si no tienes tiempo para reunirte con todos a la vez, que yo entiendo que los horarios en un box son muy complicados, tienes que tener tiempo al menos para reunirte con ellos por separado. Porque cuando hablas con ellos, es imposible que crezca un conflicto latente. Lo vas a ver antes. Y además, cuando tú tienes la costumbre de hablar con tus compañeros de trabajo, luego cuando ahora dices, oye, tenemos que hablar, no lo ven como... Es en plan, claro, pues como todos los jueves o como todos los miércoles o cuándo quedamos o cómo hacemos. No lo ves porque a veces pasa eso. Oye, vamos a hacer una reunión de equipo. Buah, 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 buah. Pues intentar evitarlo, ¿no? Y lo que decías tú antes de los médicos, que me hace gracia, eh, yo lo que le animaría a la gente, porque en redes hay de todo, y todas las generalizaciones son malas, incluso estas, pero a mí hay una frase que tengo muy grabada, que es de Einstein, que dice que todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos en lo mismo. Entonces, aprovéchate. O sea, si tienes gente que sepa, aprovéchate si tienes una deficiencia. Eso no implica que no seas bueno en lo tuyo. Simplemente que reconoces que alguien sabe un poco más de eso. Y si ves que hay alguien que sabe de todo, guárdate de esa persona. Cierto, cierto. Eso es lo que le digo yo a mis padres, porque mis padres, como siempre lo que uno no sabe, lo sabe el otro, digo, tengo una suerte porque con estos padres que tengo, Que tengo todo el mola. conocimiento del mundo. Lo sabéis todo. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Pues me ha gustado mucho, Raúl, me ha gustado mucho esta entrevista. No sé si quieres que hablemos de alguna cosilla más que me haya dejado a lo mejor en el tintero de preguntas o temas interesantes que quieras comentar. Que va, fue una conversación súper, súper agradable. Si quieres, lo que sí puedo hacer en estos últimos minutos es contarte una anécdota de cosas que pasan a veces, que además la guardé aquí para que te echaras unas risas. Por favor. Bueno, te decía que uno de los mayores conflictos que nos estamos metiendo ahora es con las comunidades de propietarios, porque cada vez abren más boxes en bajos Mm. de edificios y demás. Y claro, las vibraciones, pues son las vibraciones. Y fue gracioso porque, bueno, casi todas las comunidades de vecinos tienen a alguien, sobre todo si el edificio es grande, que es súper cositas. Y esto quien nos oiga lo sabe, ese vecino o vecina que todo le molesta la radio del primero, el gato del segundo, el bebé del tercero,
que haga sol por las mañanas, que haga sombra por las tardes. Esta gente existe en las comunidades de vecinos. Bueno, pues me contactaron a nivel profesional de Unbox porque estaban asustadísimos, porque había una persona que incluso los había amenazado de denunciarlos por las vibraciones y todo. Y lo primero que hicimos, y esto se lo recomiendo a todos, es, vale, lo primero que vamos a hacer es, ¿habéis hecho una jornada de puertas abiertas para la comunidad de vecinos en la que estáis? No, hacerla. Con pinchos, agradable, ofreciéndoles una clase de CrossFit si quieren o si no otro día, enseñarles el box, enseñarles cómo habéis puesto el suelo súper ultra mega gordo para que no haya vibraciones, todos vuestros esfuerzos, que lo sepan, ¿vale? Aunque haya vibraciones, que lo sepan. Y los invitáis y hacéis una tarjeta de invitación chula y la echáis en los buzones e incluso pedís hablar con el presidente de la comunidad y lo hacéis. Y se hizo. Y descubrieron algo que es más habitual de lo que la gente piensa, y es que el problema no era la comunidad, el problema era ese vecino conflictivo. ¿Qué es lo que sucedió? De esa comunidad de vecinos a día de hoy hay más de 20 atletas y el vecino conflictivo no se dio de alta, pero no hay ningún problema con la comunidad. Eso rebajó muchísimo la tensión del box, que pensaban que tenían un problema con la comunidad, cuando el problema era con este vecino que tenía problemas con toda la comunidad, y eso generó que tuvieran más altas, que la propia comunidad frenara al vecino a la hora de, pero ¿qué dices? Si se esfuerzan un montón, si son súper majos, si son súper tal, y les generó clientes. Te cuento esta anécdota porque no es para que alguien contrate nuestro servicio, sino que, por favor, cuando haya un conflicto externo, asegurémonos de que el conflicto existe de verdad. A veces hay gente que entra por nuestra puerta que se da unas, no sé, se da unos aires de superioridad tremendos, como que vamos a tener un conflicto con el ministro de Exteriores del país de un sitio, y realmente no, es una persona que tiene problemas con todos y también busca un problema con nosotros. Y démonos a conocer. La gente muchas veces no sabe lo que hacemos en nuestro box. Piensan que somos, bueno, en mi caso ya se ve que no, porque mis músculos brillan por su ausencia, pero en el caso de entrenadores que están muy, muy fuertes, muchas veces piensan que es gente que entrena a todas horas, que está desconectada de la realidad, y no, no. Pues démonos a conocer, sobre todo a nuestro entorno, porque si lo que queremos es mejorar la vida de las personas, ¿qué es lo que queremos cuando abrimos un box? Démonos a conocer a la sociedad sobre la que vamos a influir, y ese es nuestro entorno en metros cuadrados. Así que esa era la pequeña perla que no quería que quedara sin decir. Es que es una muy buena anécdota. Es que es una muy buena anécdota. Pues mira, me alegro mucho que ese box les haya solucionado ese problemilla y que lo tengan mucho más controlado y seguro que les ha dado ideas a muchos. Pues muchísimas gracias, Raúl. De verdad que ha sido un placer. Y bueno, pues que todo aquel que tenga ganas de formarse en este aspecto o que necesite ayuda, que sepan que pueden contar contigo, que estás disponible en tu web. Voy a poner todos tus detalles abajo en la descripción del vídeo, porque de verdad que es algo muy importante y muchas veces a lo mejor extendemos un conflicto, lo dejamos ahí latente, como has dicho, durante meses, 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 y a lo mejor una pequeña acción lo rebaja muchísimo, lo soluciona y dices, ¿cómo no hice esto antes? Si mi vida habría cambiado. Tal cual. Así que aprovechen la oportunidad y nada, mil gracias a ti por regalarme este ratito y por regalarnos tu sabiduría. Está Nada, genial. sabiduría ninguna. Y mil gracias a vosotros, es un placer. Y gracias también por invitarme. A mí me hace mucha ilusión, ya te lo dije en privado, tengo un concepto elevadísimo de ti y además me hace mucha ilusión que nos hayamos juntado los dos únicos que tenemos un curso certificado por CrossFit, que es como un hito, somos Lo unas máquinas es. y me hace mucha ilusión. Así que gracias a ti también por este ratito. Muchas gracias, Raúl. Te mando un abrazo muy grande. Igual. Chao.